Siguen aumentando las controversias alrededor de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien ahora deberá enfrentar un juicio en la Procuraduría General de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El proceso disciplinario se suma a una serie de problemas políticos y personales que no dejan de perseguir al gobierno y que han puesto a la familia presidencial en el centro del debate nacional. Este caso, que involucra recursos de más de 1.000 millones de pesos cuyo origen no ha podido ser justificado, abre un nuevo capítulo de tensiones jurídicas y políticas en Colombia. Además, Nicolás Petro tiene programada una diligencia con la Fiscalía General de la Nación el miércoles 1 de octubre, lo que incrementa aún más la presión mediática y judicial que lo rodea. El contexto político actual ya era bastante tenso para Gustavo Petro, pues no solo ha tenido que enfrentar fuertes cuestionamientos debido a la reciente cancelación de visas estadounidenses tanto para él como para varios de sus funcionarios, tras sus polémicas declaraciones incitando a los soldados norteamericanos a desobedecer las órdenes de Donald Trump en materia de política migratoria, sino que ahora se suma el peso del proceso contra su propio hijo. Esta combinación de factores hace que la opinión pública mantenga sus ojos puestos en el gobierno y en la manera en que responderá ante estas dificultades. El 29 de septiembre la Procuraduría anunció oficialmente la apertura del juicio disciplinario contra Nicolás Petro Burgos, quien se desempeñó como diputado del Atlántico. La entidad señaló que el exdiputado no logró sustentar un incremento significativo en su patrimonio personal durante el año 2022, lo que constituye la base de las sospechas de enriquecimiento ilícito. En términos concretos, la Procuraduría sostiene que Nicolás Petro habría registrado ingresos que no corresponden a lo declarado en su actividad económica ni a lo que podía percibir como funcionario público. Uno de los puntos más delicados señalados en la investigación es un ingreso de 400 millones de pesos colombianos que, según la propia versión de Petro Burgos, fue entregado por Gabriel Ilzaca, hijo del polémico empresario Alfonso "el Turco" Ilzaca. Dichos recursos habrían sido destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este detalle añade un matiz más complejo al caso, ya que vincula directamente los dineros cuestionados con un proceso electoral en el que el actual presidente resultó electo. El comunicado de la Procuraduría especifica que Petro Burgos habría experimentado un incremento patrimonial injustificado en 2022, tanto a título personal como en beneficio de su entonces pareja, Daisuris del Carmen Vázquez Castro. La entidad asegura que los ingresos legítimos de Nicolás Petro no alcanzaban para cubrir los gastos que él y su entorno realizaron durante ese periodo, lo cual constituye un indicio sólido de irregularidades en el manejo de sus finanzas. El cálculo realizado por la Procuraduría, bajo la dirección de Gregorio Elijach, indica que el incremento injustificado asciende a aproximadamente 1.189 millones de dólares de pesos. Dentro de ese monto, habría dinero proveniente de Samuel Santander López Sierra, más conocido como el Hombre Malboro, un exnarcotraficante con antecedentes de peso en el mundo del crimen organizado. Este elemento genera un impacto mayor en la percepción pública, pues no solo se trata de un desbalance económico, sino de la posible recepción de fondos con origen en actividades ilícitas. El caso de Nicolás Petro ha sido uno de los más polémicos de los últimos meses en la política colombiana, pues no se trata simplemente de un ciudadano investigado, sino del hijo del jefe de Estado. Esto convierte cualquier acusación en un tema de gran sensibilidad, tanto para el gobierno como para la institucionalidad del país. La defensa de Nicolás Petro ha intentado en repetidas ocasiones desligar al presidente de estas acusaciones, señalando que los actos de un hijo no pueden trasladarse como responsabilidad política o jurídica al padre. Sin embargo, la oposición y los sectores críticos del gobierno han utilizado este escándalo como un arma política para cuestionar la coherencia del discurso de transparencia y lucha contra la corrupción que Gustavo Petro ha defendido desde su llegada al poder. El debate se intensifica cuando se recuerda que uno de los ejes fundamentales de la campaña presidencial de Gustavo Petro fue la lucha contra las prácticas corruptas y el compromiso de gobernar con austeridad y transparencia. La situación de Nicolás Petro, de confirmarse las acusaciones, pondría en entredicho ese mensaje y podría afectar la credibilidad del gobierno, aunque el propio presidente no tenga responsabilidad directa en los hechos. En lo judicial, Nicolás Petro deberá preparar su defensa frente a un proceso que se proyecta largo y complejo. La Procuraduría cuenta con pruebas documentales y testimoniales que apuntan a la existencia de un enriquecimiento ilícito, mientras que la Fiscalía también mantiene en curso una investigación penal que podría derivar en cargos formales y un juicio criminal. La coincidencia de procesos en ambas entidades refleja la gravedad de la situación y deja claro que la presión sobre el hijo del presidente no se reducirá fácilmente. El señalamiento de la Procuraduría sobre el uso de dinero supuestamente destinado a la campaña presidencial genera aún más interrogantes sobre la procedencia y el manejo de los recursos en procesos electorales. Aunque Gustavo Petro ha negado de manera contundente cualquier vínculo entre su campaña y dineros de dudosa procedencia,
el hecho de que su hijo admita haber recibido recursos de personajes cuestionados como Gabriel Ilzaca o de alguien relacionado con el hombre Malboro, constituye un golpe a la percepción de legitimidad que rodea al actual gobierno. En el plano político, el caso ha servido de combustible para la oposición, que no ha perdido la oportunidad de señalar la contradicción entre el discurso del presidente y las acciones de su círculo cercano. Varios líderes políticos han insistido en que este episodio demuestra que la corrupción no distingue entre partidos ni ideologías, y que la lucha contra ella debe ser firme y coherente sin importar quién esté en el poder. Por su parte, desde el oficialismo se ha tratado de marcar una línea divisoria clara entre las actuaciones de Nicolás Petro como individuo y la gestión de Gustavo Petro como mandatario. La opinión pública, mientras tanto, se encuentra dividida. Un sector de la ciudadanía considera que el presidente no debería cargar con la responsabilidad de los actos de su hijo adulto, mientras que otro grupo cree que, aunque no tenga responsabilidad directa, sí existe un impacto político inevitable que lo afecta en su calidad de líder nacional. En las redes sociales, el tema se ha vuelto tendencia y cada nueva revelación alimenta un debate que parece no tener fin. El proceso disciplinario de la Procuraduría contra Nicolás Petro no es un asunto menor. De encontrarse culpable, las sanciones podrían ser significativas, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos por varios años. Sumado a esto, la Fiscalía podría avanzar hacia un proceso penal que conllevaría consecuencias aún más graves, incluso la privación de la libertad. Es decir, el panorama jurídico de Nicolás Petro se vislumbra como uno de los más complicados que haya enfrentado un familiar cercano de un presidente en ejercicio en la historia reciente de Colombia. En este contexto, resulta relevante destacar la figura de personajes como Samuel Santander López Sierra y Alfonso, el Turco Ilzaca, cuyos nombres aparecen vinculados a este caso. Ambos han estado rodeados de controversias y señalamientos por sus actividades pasadas, lo que convierte aún más en escandaloso el hecho de que los recursos provenientes de estos entornos pudieran haber terminado en manos de Nicolás Petro. La Procuraduría insiste en que estos vínculos son parte del expediente que debe ser esclarecido en el juicio. La defensa de Nicolás Petro, por su parte, sostiene que hay errores en los cálculos de la Procuraduría y que muchos de los gastos cuestionados corresponden a préstamos, apoyos familiares o aportes que no necesariamente provienen de fuentes ilícitas. También han insistido en que los gastos realizados en 2022, aunque elevados, pueden justificarse con pruebas que aún no han sido valoradas en su totalidad por la entidad disciplinaria. Será durante el juicio cuando estas versiones deberán confrontarse y contrastarse con las pruebas de la Procuraduría. A nivel mediático, el caso sigue ocupando primeras planas y titulares, no solo porque involucra al hijo del presidente, sino porque revive la discusión sobre los límites entre la vida privada de las familias de los mandatarios y la esfera pública en la que inevitablemente se ven envueltos. La historia de Nicolás Petro se convierte así en un ejemplo de cómo los actos personales pueden tener repercusiones que trascienden lo individual y afectan directamente la política nacional. Mientras se acerca la fecha de la audiencia con la Fiscalía, el ambiente en la familia Petro parece marcado por la tensión. Aunque el presidente ha mantenido silencio sobre algunos aspectos del caso, en otras ocasiones ha manifestado que la justicia debe actuar de manera independiente y que no intervendrá en favor de su hijo. Esa postura, aunque le permite mantener cierta distancia, también es interpretada de diversas maneras por la ciudadanía. Algunos la ven como un acto de coherencia, mientras que otros creen que se trata de un intento por no verse más salpicado en un escándalo que ya lo afecta políticamente. La situación abre además una reflexión sobre la fortaleza de las instituciones en Colombia. El hecho de que tanto la Procuraduría como la Fiscalía investiguen al hijo del presidente muestra un sistema judicial que, al menos en este caso, intenta mantener su independencia y aplicar la ley sin importar el apellido del investigado. Si el proceso avanza con transparencia y sin interferencias, podría incluso convertirse en una oportunidad para fortalecer la confianza en la justicia colombiana. Lo que está en juego no es solo el futuro jurídico de Nicolás Petro, sino también la percepción de la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para enfrentar casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, incluso cuando involucran a figuras cercanas al poder. En este sentido, el desenlace del caso podría marcar un precedente importante en la historia política reciente del país. En conclusión, el juicio disciplinario que deberá enfrentar Nicolás Petro por un enriquecimiento ilícito que supera los 1.000 millones de pesos no solo representa un reto personal y jurídico para él, sino también una prueba para la administración de justicia y para el gobierno de Gustavo Petro. Las próximas semanas serán determinantes para conocer el rumbo de este proceso, mientras la opinión pública sigue expectante ante cada movimiento de la Procuraduría, la Fiscalía y la propia defensa del hijo mayor del presidente. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario sobre este tema que sigue generando gran impacto en la política colombiana. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario.
Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.